¿Cómo está, señor Sala? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bien, comentábamos hace un momento la situación que vive el país, donde se conocen denuncias de problemas que, fuera de cámaras, quiero decir, lo comentábamos, pues tienen serios indicios de corrupción, sobre asuntos en los que hay serios indicios de corrupción, y la aparente pasividad o tranquilidad de la gente en general, ¿no? Sí. Y del Congreso en otro sentido, pero también está el Ministerio Público. ¿El Ministerio Público le parece a usted que sí está cumpliendo con su trabajo, que sí se ha tomado en serio el reto que tiene por delante? El Ministerio Público lo que está haciendo es reaccionar. Sí, claro. Está reaccionando ante noticias de presuntos delitos y su función es esa, frente a una noticia, proceder a investigar. En los últimos casos, la Fiscalía está reaccionando rápidamente. Sí. Recordemos que cuando inicialmente surgió el caso Zarratea, surgió el caso de los ascensos de los efectivos de la Fuerza del Orden, la Fiscalía tuvo un aletargamiento, se retardó en reaccionar, e incluso la Fiscalía de Zoraida Ábalos no investigó al presidente por un tiempo hasta que Pablo Sánchez, el fiscal posterior, Entonces, reabrió. tiene que ver la diferente actitud del Ministerio Público con quien lo ha encabezado en un momento y en el otro. Lamentablemente sí. Pues la idea de un Estado democrático de derecho no es que las instituciones dependan de las personas, sino que funcionen normalmente para todos por igual. Lamentablemente en nuestro caso no está ocurriendo así. ¿Le parece bien la conformación del equipo especial, la recientísima conformación de este equipo especial en el Ministerio Público para ver los casos que hace falta investigar relacionados con el poder? Si el objetivo es generar un equipo que tenga dedicación exclusiva, que invierta sus esfuerzos y tiempo en estos casos, por ahí todo excelente. El asunto es que lo hagan bien. Bueno, eso es, digamos, en cualquier Ese es el materia control que hay que siempre, tener. claro. ¿Sí? Pero tiene la impresión de que eso está encaminado hacia lo que usted mismo ha descrito, o tiene la impresión de que es un gesto político fundamental. Tengo la esperanza de que sea Tiene para la bien, esperanza, porque sí. no podemos todavía asegurar nada hasta ver resultados. Hay que ver esos resultados. Bien, hoy día la señora Paredes, Jennifer Paredes, cuñada del presidente, criada como hija por él, no fue a la cita que tenía la Fiscalía. ¿Qué le sugiere eso y qué cosa cree que debe hacerse al respecto? Bueno, la ley no establece, no determina cuántas veces uno puede ir o no ir a las citaciones. Lo que la ley establece es el poder coercitivo que tiene un fiscal frente a la inasistencia injustificada de un investigado. La señorita es investigada. La segunda y entonces, citación puede de ser... inmediato ya la Fiscalía puede ordenar su conducción compulsiva, que es lo que tendría que hacerse. ¿Considerando qué cosa? Considerando, por ejemplo, que conforme se ha difundido por medios de comunicación, incluso las empresas están como no habidas, no funcionan, no tienen un local de funcionamiento, no tienen empleados registrados. Frente a esa circunstancia podría tomarse esa decisión por parte de la Fiscalía, pero también con cierta cautela. ¿Por qué? Porque ella, como investigada, incluso tiene derecho a guardar silencio. Sí. Entonces, la Fiscalía debe apuntar a los datos documentales, a los medios probatorios que poco a poco se vayan recabando, pero que tienen que ver con otros aspectos. Levantamiento de registro de llamadas telefónicas, secreto de las comunicaciones, levantamiento de secreto bancario. Hay un reporte que da cuenta de que el dueño propietario de esta empresa habría tenido accesos al Ministerio de Vivienda y que posteriormente habría visto beneficiada a su empresa con decreto de urgencia que daban luz verde a esos contratos. Entonces esos datos son los que Todo tienen eso que se puede evaluarse. avanzar sin necesidad de que la señora asista al Ministerio Público. Así es, así es. Y otra cosa importante en este caso puntual, se está apuntando a presunto tráfico de influencias. Por ahí no va la cosa, porque eso es solo ver la actuación de esta señora. Hay que ver el bosque, hay que ver el todo. Esta señora habría ido ante esta comunidad, llevada por el alcalde, ante dos, llevada por el alcalde, pero representando a una empresa, presentada como hija del presidente. Pero hay que ver, y ese proyecto se encaminó, estuvo llevándose a cabo, se llegó a hacer un proceso siquiera de contratación para ello, porque ahí tendríamos mínimamente una tentativa de colusión. Administración pública con particular puestos de acuerdo para generar un proceso de contratación. Por ahí va la cosa, hay que ver todo. Si uno se limita al tema del tráfico de influencias, por ahí no hay futuro. ¿Por qué? Es decir, entiendo que también lo otro, lo de la colusión, sea importante, pero ¿por qué
con el tráfico de influencias piensa usted que no hay futuro? Porque va a ser muy difícil acreditar que ella intercedió ante una autoridad pública para beneficiar a particulares que le hayan pedido, ante los cuales ella haya hecho gala de sus influencias. Va a ser muy difícil acreditar eso, más aún considerando el ánimo del alcalde del lugar y de los pobladores, pues que en este caso algunos de ellos como ronderos habrían secuestrado a este grupo de periodistas. ¿A usted no le parece claro que eso fue un secuestro? Estoy totalmente seguro. No, porque lo digo porque utilizó usted el potencial. No, sí, lamentablemente nosotros como abogados tenemos que utilizar siempre el presunto hasta que no haya una sentencia, ¿no? Pero en este caso mi criterio es que aquí estamos ante un caso que calza perfectamente en el delito de secuestro, robo, extorsión y coacción. Y a propósito de eso, ¿le parece que la reacción del Ministerio Público ha sido la acertada también? En abrir la investigación, sí. El asunto es que creo que se demoraron mucho porque en un contexto de flagrancia debieron haber ya detenidos hace tiempo. Hubo una reacción tardía. Hay otros asuntos. En realidad se levantan denuncias que comprometen a personas del entorno presidencial cotidianamente y personas cercanas al gobierno. Por ejemplo, hoy día había una información en el Diario del Comercio sobre militantes de Perú Libre, cuyas empresas también se han visto beneficiadas con licitaciones, algunas cosas en las que llegaban segundos en los concursos, pero se declaraba, que se descalificaba a quien ganaba el concurso por supuesta incapacidad técnica, en fin. ¿Cómo reunir todo eso para hacer un solo caso? ¿Es posible tal cosa o tiene que hacerse todas estas investigaciones hormiga, digamos, de un asunto y el otro, y solamente saber, digamos, que podría existir un gran rompecabezas que se está armando con estas piezas? Por experiencia en el manejo de este tipo de casos, de megacasos, lo ideal es separar los casos. Siempre todos bajo una hipótesis en común o una hipótesis macro, una visión general de todo el hecho, partiendo sobre todo cuando se imputan organizaciones criminales. Siempre va a haber una sola organización criminal, no hay varias organizaciones criminales, sino una sola, y a partir de ahí dividir los hechos. ¿Por qué? Porque eso viabiliza las investigaciones. En este caso, tendría que partirse de una gran hipótesis, que es la que la fiscal Carla Cesenarro plantea. Organización criminal enquistado en el aparato estatal, donde tenemos como presunto cabecilla al propio Pedro Castillo, presidente de la República, que desde ahí está utilizando sus tentáculos, su poder, para negociar con contrataciones, obras públicas en todos los niveles. Yo no me limitaría solo al Ministerio de Transporte y Comunicación. No, el Ministerio de Vivienda también. Así es. Entonces hay que analizar caso por caso partiendo de lo que es el fin o el móvil del delito de corrupción en materia de contratación con el Estado, que es contar con las obras, obtener buenas licitaciones, contrataciones. ¿Qué es eso? Colusión. Hay que partir de ahí. Una organización criminal dedicada a actos de colusión, obteniendo beneficios indebidos. Si partimos de esa hipótesis, dividimos perfectamente los casos, los separamos y los trabajamos individualmente. De esa manera se puede esclarecer rápidamente los hechos. Claro, pero se tiene que llegar al esquema final, a esta presunción. Partir de ahí, no llegar, partir de ahí. No, partiendo de eso. Se parte de esa presunción, pero luego los casos individuales tienden a confirmar la presunción, quiero decir. Por eso digo, se parte y se vuelve al caso general, ¿o no? Ahí se va a entender toda una lógica. Todos los actos que hoy parecen aislados van a encontrar un punto neurálgico. El hecho de, por ejemplo, que estos presuntos ronderos hayan secuestrado a los periodistas es un hecho aislado en este contexto. ¿Para qué los secuestraron? ¿Qué costumbre de esa comunidad campesina los periodistas rompieron? Ninguna. El único objetivo de esa retención, ¿cuál fue? Eliminar material probatorio que la prensa había recopilado, que involucraba a la cuñada del presidente. Y eventualmente intimidar a quienes estaban recolectando nueva información, ¿no? Ahí está. Si esto lo vinculamos a antecedentes, ¿quiénes desde la campaña presidencial apoyaron a qué partido, a qué postulante? Vamos a encontrar un punto. Las llamadas telefónicas entre Bruno Pacheco, secretario presidencial, con ronderos, vamos a encontrar puntos de encuentro que servirían para esta imputación macro. Claro, por eso le decía, partimos, o parte del Ministerio Público, de esta presunción de la organización criminal encabezada presuntamente por el presidente de la República. Están los casos individuales y luego se vuelve al planteamiento original. Pero
en ese punto se detienen las cosas porque no se puede acusar al presidente. En el contexto en el que el presidente siga en el poder, Sí. tendríamos que esperar y hacer un alto. Lo ideal es que para esclarecer estos hechos y llegar a la verdad y para que se imparta justicia prontamente y no tengamos que esperar 4 años a que acabe su mandato, lo ideal es que tendría que ser o suspendido judicialmente o tendría que ser vacado por el Congreso. Suspendido judicialmente, perdón, ¿cómo se transita ese camino? Es una medida coercitiva que el Código Procesal Penal establece. Si la Fiscalía encuentra indicios que vinculan directamente al presidente en estas diligencias preliminares con la comisión de los delitos imputados, sobre todo organización criminal, conforme lo han sindicado los postulantes a colaboración, en este caso la Fiscalía puede pedirle al juez que imponga una medida de suspensión de las actividades funcionales del funcionario, en este caso del presidente de la República, hasta que se garantice el desarrollo del proceso. Eso perfectamente se puede hacer acá. ¿Por qué? Considerando que desde el Ejecutivo se están desarrollando actos obstruccionistas. Pongo un ejemplo. Desde el Poder Ejecutivo ha surgido este proyecto de ley que busca penalizar la difusión de información que los postulantes a colaboración van dando. Sí. ¿De dónde surge? Del Poder Ejecutivo. ¿Quién encabeza hoy el Poder Ejecutivo? El principal imputado como líder de la organización criminal. Otro acto adicional, su renuencia a declarar ante la Comisión de Fiscalización. Otro acto adicional, el hecho que desde el Ejecutivo no se den garantías para que la policía cumpla su rol de búsqueda de otros prófugos de la justicia, que a los colaboradores con resguardo policial hoy realmente no se les está resguardando. El caso que hemos visto hoy, a Carelín López, hoy a la puerta de su casa, postulante a colaborador eficaz, públicamente conocida, con policía ya resguardándola, sujetos llegan a la puerta de su casa y le dejan balas. No hay garantía de eso. Entonces, estos son actos que, desde mi criterio, podrían justificar perfectamente a futuro un pedido de la Fiscalía para una suspensión de las funciones del presidente. El cambio de la situación del señor Villaverde, que saldrá seguramente para tener solamente comparecencia en poco tiempo. Bueno, por un lado hace temer que le pueda ocurrir algo parecido a lo que le ocurre a la señora López, pero ¿qué cosa se entiende que está ocurriendo allí para que el Poder Judicial diga, bueno, sí, este señor debe cambiar su condición de detenido, sí, a que afronte el proceso en libertad? Sí. Normalmente la Fiscalía opta por ello, es la Fiscalía la que pide ello al juez, y el juez opta lo por concede, ello cuando sí. la Fiscalía va corroborando la versión del postulante. Si la versión del señor Villaverde no hubiera sido corroborada, es decir, no hubieran documentos, audios que respalden su dicho, él permanecería en condición de imputado y de preso preventivo. Pero en este caso no. En este caso la Fiscalía, para solicitarle al juez que varíe su condición y le dé libertad, significa que se está corroborando su versión y que además él está prometiendo dar mayor información. Este segundo elemento es el que nos interesaba en particular. Se entiende que hay más información, que podría haber más información comprometida, ya entregada y no conocida o por entregarse. Así es. Porque es un premio el hecho de que le cambien la condición. No es un premio, es parte de un acuerdo previo para garantizar, como él lo ha venido denunciando, yo no tengo condiciones de seguridad en el penal, necesito salir para poder disponer de todo este material y proporcionarlo. Una última pregunta, como un relámpago, porque ya tenemos que terminar la entrevista. A propósito de lo que ha ocurrido con el ministro Gavidia, usted sabe que se lo está denunciando por peculado. ¿Le parece a usted que eso es lo que ha ocurrido efectivamente? Hay indicios más que razonables. Más que razonables. Lamentablemente este gobierno, en materia de lucha anticorrupción, no solo es ausente, sino que ha involucionado la lucha anticorrupción. Hace unos 5 o 8 años, el hecho de que un funcionario público utilice un bien estatal para fines ajenos a la función, claramente hubiera sido motivo de una censura, interpelación y demás, o renuncia. En este caso, lamentablemente, el Ejecutivo no reacciona en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias al ex procurador anticorrupción, Cristian Salas. Muchas gracias. Vamos